Hola, buenos días. Bueno, yo soy el doctor Mauricio Aguilar y hoy les quiero traer el tema de cierre angular primario debido a una paciente que me llegó hace unas 3 semanas, que se lo voy a mostrar ahora. Una mujer de 38 años, sin antecedentes mórbidos, que consulta una tercera opinión por diagnóstico de glaucoma. En una de las consultas le habían indicado realizar una facomaslivo en ambos ojos y en otra consulta le habían indicado realizar una iridotomía en ambos ojos. Su presión intraocular de aire era de 16 en el ojo derecho y 17 en el ojo izquierdo. En la refracción, con un más 2,25 ya lograba el 20/20 en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo con un más 2 esfera lograba 20/20 en el ojo izquierdo. A la biomicroscopía se caracterizaba por un Fangeric 2 en ambos ojos, una córnea clara y un cristalino claro. La gonioscopía lograba observar el trabéculo en 2 segmentos en el ojo derecho y solo la línea de Schwalbe en los otros 2 cuadrantes. Y en el ojo izquierdo se lograba ver en 3 cuadrantes el trabéculo y solamente en uno la línea de Schwalbe. No se encontraban sinequias y el pigmento era de aspecto normal. El fondo de ojo tenía unas papilas rosadas con excavaciones 0,3 y una mácula sana. Bueno, después al final de la presentación vamos a ver este caso clínico y vamos a empezar a hablar del cierre angular primario, el cual es una enfermedad del segmento anterior con una desproporción anatómica que se caracteriza por el contacto que hay entre el iris y la malla trabecular y que causa una reducción significativa del flujo de salida del humor acuoso. Y este es un factor de riesgo importante para la neuropatía óptica glaucomatosa. Y puede llegar en el 50% de los casos que no son tratados a ceguera. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cierre angular? Bueno, pacientes con hipermetropía, si es que hay antecedentes familiares de cierre angular, la edad avanzada, género femenino, pacientes asiáticos o inuit, si es que la profundidad de la cama anterior es poco profunda, la longitud axial más corta y si el cristalino es más grueso. ¿Cómo clasificamos la enfermedad por cierre angular primario? Bueno, primero se clasifica un sospecha de cierre angular primario si es que este contacto iritrabecular está en 2 o más cuadrantes. Si es que a esto se le agrega aumento de la presión intraocular o si es que encontramos sinequias, a eso ya le llamamos cierre angular primario. Y si a esto observamos que hay daño o funcional o estructural del nervio óptico, aquí ya hablamos de un glaucoma por cierre angular primario. Y además tenemos el cierre angular primario agudo, o más conocido como glaucoma agudo. Bueno, para evaluar la profundidad de la cámara anterior, tenemos la técnica de Fangeric, en el cual con el haz de luz a 60 grados en la periferia del iris, comparamos el grosor corneal con la distancia entre la córnea y el iris. Si prácticamente no hay distancia, hablamos de grado 0. ¿Ya? Si hay menos de un cuarto de distancia, ya hablamos de grado 1. Si esta distancia entre es un cuarto y medio, ya hablamos de grado 2. Si la distancia es mayor a medio, ya es grado 3, y si ya la distancia es mayor al grosor corneal, como es el que observamos en este de acá, ya hablamos de grado 4. Bueno, esto es bien importante, porque la conoscopía es el método gold estándar. El diagnóstico de cierre angular se basa en la conoscopía. No hay ningún otro método con el cual uno puede hacer el diagnóstico de cierre angular, ni con VI, ni con el CT de segmento anterior. Por lo tanto, es muy importante practicar la gonioscopía, ¿ya? Porque depende mucho de la práctica para ir aprendiendo a realizar bien la gonioscopía. Bueno, se puede hacer esta gonioscopía directa con el gonioscopio de Keppe, de Swan-Joe, de otros más, y la colonoscopia indirecta, que es el que más realizamos, ¿cierto? Como vemos aquí está el lente de 3 espejos de Boltzmann, que en realidad no es lo ideal. Por ejemplo, el Sussman para mí es lo ideal. El Sussman y el Magniview de 2 espejos, con la verdad que el ángulo se ve muy bien, es el que yo más utilizo en realidad, pero lo malo del Magniview es que no se puede identar. O sea, uno puede hacer una indentación artificial pidiéndole al paciente que si uno está examinando el ángulo de arriba, que mire hacia arriba, y ahí logramos ver si es que hay sinequias o no. Pero, por ejemplo, si tenemos un caso de cierre angular primario agudo y uno quiere indentar, eso hay que hacerlo con el de Sussman. Con el de Magniview no se puede. ¿Ya? ¿Cuáles son las estructuras que tenemos que ver al realizar la conoscopía? Bueno, aquí como vemos,
tenemos que ver la línea de Schwalbe, ¿cierto? La malla trabecular no pigmentada, y la malla trabecular pigmentada, el espolón escleral, la banda ciliar. Y después vemos el iris. ¿Ya? Muchas veces cuesta diferenciar la línea de Schwalbe. Y en esos casos es muy útil realizar el wedge corneal, que nos permite ver con la luz de la córnea, el grosor de la córnea, donde se juntan estas dos líneas de la luz. Aquí, este punto, ahí es donde está la línea de Schwalbe. ¿Ya? ¿Qué deberíamos saber después de realizar la conoscopia? Bueno, primero saber si es que el ángulo está abierto, y si es que es estrecho, es fácil de abrir en la indentación, evaluar el pigmento y su distribución, si es que hay o no sinequias, la convexidad del iris, y si es que hay una configuración de iris plato. Bueno, el VM es un examen que es de apoyo clínico, es complementario, pero no nos ayuda a hacer el diagnóstico de cierre angular. ¿Ya? Es particularmente útil para evaluar el iris plató y otras patologías del cuerpo ciliar. Las desventajas de la UVM, la verdad que, bueno, requieren de una inmersión en baño de agua, de un equipo especializado, un técnico calificado para operar este equipo, y es relativamente costoso y requiere de mucho tiempo. ¿Ya? El OCT de segmento anterior, que se realiza a través de una fuente de luz de diodo, tiene la ventaja que es un examen sin contacto, que se puede obtener una imagen del paciente en posición vertical, evitando los cambios del lente posicional, ¿ya? Y los 4 cuadrantes se pueden escanear a la vez. Ahora, lo malo del OCT de segmento anterior es que no se puede visualizar bien las estructuras posteriores al plano del iris. Como observamos acá, esta es la imagen del VM, que sí logramos observar las estructuras posteriores al iris, pero aquí ya se pierde la visualización. Por lo tanto, en la práctica para mí es mucho más útil el VM que el OCT. ¿Qué podemos, bueno, estudiar con la VM y el OCT? La amplitud, el volumen y la área de la cámara anterior, las curvaturas, el área y el grosor del iris, y el bol del cristalino. ¿Cuáles son los mecanismos de cierre angular? Bueno, el más característico y más frecuente es el bloqueo pupilar, pero también podemos tener el bloqueo anterior no pupilar, como es el síndrome iris plató o iris periférico, iris que tienen la periferia muy gruesa. El otro mecanismo es relacionado al cristalino, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay un paciente con FOG, con síndrome de Marfan, tiene una dislocación del cristalino anterior, y hay factores detrás del cristalino, como por ejemplo una cosmitrecho, un glaucoma maligno, que ejerce y puja la presión desde la cámara posterior hacia la cámara anterior. Y nunca hay que olvidar que siempre es bien frecuente que haya mecanismos combinados de estos. Lo otro importante no olvidar que hay fármacos que pueden ocurrir el cierre angular, como broncodilatadores, el bromuro de hipatropio, el salbutamol, los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de recaptación de serotonina, relajantes musculares. Siempre es muy importante saber eso. Y lo otro que es importante recordar, el topiramato o los sulfonamidas pueden causar efusión uveal. Por lo tanto, siempre preguntar en la anamnesis el antecedente de algún fármaco o medicamento. Bueno, aquí lo habitual es que el humor acuoso se produzca aquí a nivel de los procesos ciliares, y pase entre el iris y el cristalino y salga por la pupila del humor acuoso, y finalmente llega a la cámara anterior y se va eliminando, bueno, habitualmente el 90% a nivel de la malla trabecular y un 10% a nivel de la vía uveoescleral. Pero cuando está la cámara estrecha, está todo más en contacto y se produce un contacto entre el iris y el cristalino, ya el humor acuoso no puede salir por la pupila y se produce el bloqueo pupilar. ¿Cuáles son las indicaciones de la iridotomía? Bueno, cuando tenemos bloqueo pupilar o hay sospecha de bloqueo pupilar, y en prevención de cierre angular agudo o crónico. ¿Ya? En relación al test de provocación de pronoscuridad, la verdad que ese ya no se recomienda y no se hace porque no nos ayuda a tomar decisiones en el paciente. ¿Cómo manejamos el ataque de un cierre angular primario agudo? Bueno, primero el manejo médico busca 3 cosas. Uno es disminuir la producción del humor acuoso, el otro es reabrir el ángulo y el otro objetivo es reducir la inflamación. Para disminuir la producción de humor acuoso, podemos ocupar la terapia tópica con beta bloqueadores o alfa agonistas, y la terapia sistémica
que puede ser con acetazolamida bioral o mannitol endovenoso. Para reabrir el ángulo, habitualmente ocupamos la pirocarpina al 2%, lo cual debemos recordar si es que las presiones son sobre 40, por la isquemia que tiene el iris no van a hacer efecto. Por lo tanto, si la presión logramos bajarla abajo 40, ya la pilocarpina empieza a ser útil para reabrir el ángulo. Y también no olvidar que podemos abrirlo mecánicamente con la indentación corneal, con la lente 4 espejos, el Sussman que le decía yo, y si es que hay un caso más complicado no logramos, no olvidar también de repente se puede hacer una paracentesis. Y para reducir la inflamación tenemos los esteroides tópicos. Y bueno, finalmente necesitamos romper el bloqueo pupilar y reabrir el ángulo, y esto lo podemos hacer a través de láser y cirugía. En el iris podemos realizar, si tenemos la córnea clara, iridotomía o iriectomía. Pero si la córnea está edematosa, bueno, podemos tratar con glicerina tópica al 10%, esto nos va a ayudar a aclarar la córnea, y si no, quizás nos puede ayudar una iriectomía. Nunca olvidar tratar y realizar la iridotomía profiláctica en el otro ojo. Eso es bien importante. ¿Cómo preparamos para la iridotomía? Bueno, siempre registrar la historia médica y oftalmológica anterior, siempre anotar la agudeza visual mejor corregida, las presiones intraoculares medidas en ambos ojos, el Fan-Herrick y las características gonioscópicas. ¿Cómo premedicamos al paciente? Bueno, generalmente con brimonidina y pilocarpina, en ojos azules al 2% y sin ojos marrones al 4%. 30 minutos antes y una segunda dosis inmediatamente antes de comenzar el tratamiento. Al realizar el procedimiento, siempre comprobar que el consentimiento está firmado, bloquear la puerta y asegurar de que todos los observadores usen la protección ocular necesaria, asegurar de que el paciente comprenda el procedimiento y explique qué pueden esperar, oír y sentir. Aplicar anestesia tópica en el ojo y aplicamos el lente de contacto de iridotomía de Abraham, que es el frecuente, el habitual que ocupamos ahí. Siempre debemos buscar las criptas del iris o las áreas más delgadas, bien, y que sea bien periférico entre las 11 y las 1. Los ojos azules requieren de disparos individuales de 0,8 a 1,5 millijoules. El consumo total de energía debe ser en promedio inferior a 30 millijoules en este ojo. Para los ojos verdes y marrones, donde las fibras radiales son visibles, es decir, que son más delgadas, los disparos individuales son de 0,8 a 2 millijoules, esperando una potencia total máxima de alrededor de 50 millijoules. Y para iris gruesos de color marrón que han tenido pretratamiento con argón, la configuración y el consumo de energía son similares. Si es que vamos, bueno, podemos usar en forma consecutiva argón y YAG en forma secuencial para disminuir la cantidad de energía utilizada que se aplica en los iris especialmente más pigmentados. Con esta técnica se utiliza la ventaja de los dos láser. Primero utilizando el efecto térmico del láser de argón y con ello disminuir el sangrado y la liberación de pigmento, y luego el láser YAG para completar la iridotomía y con ello disminuir la energía total a utilizar y la aparición de complicaciones. ¿Qué parámetros utilizamos con el argón? Bueno, poder 650 miliwatts, de tamaño el spot debe ser de 200 micras y el tiempo de exposición de 0,2 segundos y el número de disparos de 10. Después del procedimiento se aplica el YAG en el sitio de aplicación previa del láser de argón. ¿Cuáles son los cuidados post-iridotomía? Bueno, la presión intraocular debe medirse al menos una hora después del tratamiento. ¿Ya? Recuerden, estas son normas en realidad que están basadas más en la Sociedad Europea de Glaucoma y en Murphy. Si la presión intraocular es mayor a 30 mililitros de mercurio, es utilizar acetazolamida 250 mililitros muy oral, y los 2 primeros días podemos usar media acetazolamida 2 veces al día. Pero si la presión es mayor a 40 mililitros de mercurio, usamos acetazolamida más el tratamiento tópico según corresponda, y debemos demostrar una respuesta a la terapia antes del alta. Si no hay respuesta, este paciente se debería hospitalizar. Todos los pacientes deben recibir prednisolona al 1% por hora durante las primeras 24 horas, tomando un descanso durante toda la noche y luego 4 veces al día por una semana. Bueno, esas son las normas que dice Murphy. Yo habitualmente lo que ocupo es Tobradex, 4 veces al día por una semana. Todos los pacientes deben ser evaluados en una semana y reevaluarlos con gonioscopía. Suspender los esteroides a menos que haya una evidencia de inflamación que continúa, y si la presión intraocular se eleva y hay inflamación del segmento anterior,
también podemos ocupar ainestópico. ¿Qué complicaciones podemos ver en la iridotomía? Bueno, en general un procedimiento de muy bajo riesgo. El evento adverso más común es el aumento de la presión intraocular en forma transitoria. Esto puede prolongarse en algunos casos que tengan daño en el trabéculo, y un pequeño número de pacientes notan cambio en su visión. Bueno, este es un parámetro que normalmente siempre está la ubicación de dónde debemos hacer la iridotomía. En Murfield siempre lo hacen atemporal, porque ellos describen que los pacientes sufren de mayor deslumbramiento, ¿ya? Si se colocan a nivel del margen del párpado superior. Entonces, debido a un efecto prismático. Por lo tanto, ellos lo hacen más atemporal las iridotomías, ¿ya? Yo en algunos casos, que el iris a veces es muy grueso y todo, he realizado atemporal, pero en general la gran mayoría de las veces a superior entre las 11 y las 1. Otras complicaciones que podemos tener, aproximadamente el 1% de los pacientes con iridotomía que están bien ubicados notan un deterioro en la calidad de su visión. Eso siempre hay que mencionárselo a los pacientes antes de realizar la iridotomía, para que sepan que el riesgo es bajo, pero que hay algún riesgo de alguna alteración en la calidad de la visión. El sangrado por la iridotomía y la visión borrosa son bastante comunes, pero típicamente son transitorios. Los pacientes que toman anticoagulante deben someterse a un análisis de sangre dentro de una semana que confirme que el INR es inferior a 3. Lo otro importante es siempre diferenciar cuál es la configuración y cuál es el síndrome de iris plateau. La configuración se caracteriza por un ángulo estrecho en la periferia, como observan en esta imagen de acá, y a nivel del centro la cámara anterior es amplia, ¿ya? La raíz del iris se inclina hacia adelante periféricamente, como es en la imagen que observamos acá, esta en VM, y luego centralmente se aplana, ¿ya? También podemos observar el signo de la doble joroba a nivel de iris cuando hacemos la gonioscopía, y en la VM podemos ver una rotación anterior de los procesos ciliares empujando el iris hacia adelante. Bueno, la iridoplastía láser periférica es una técnica que no debemos olvidar, que consiste en contraer y apartar el tejido del iris periférico de la malla trabecular. La técnica habitualmente consiste en realizar 1 o 2 disparos por hora de 500 micras de tamaño de 100 a 200 miliwatts en 0.5 segundos. En general, las indicaciones de la iridoplastía es cuando es efectivo para romper un ataque agudo y debería ser considerado si un ataque no puede romperse de otra manera, y es tan efectivo como el tratamiento medicamentoso en bajar la presión intraocular en los casos de cierre angular primario agudo. ¿Cuál es el curso natural de la enfermedad por cierre angular primario? Normalmente los pacientes con sospecha de cierre angular primario tienen un riesgo de 10 a 19% de avanzar a cierre angular primario en 10 años. Y pacientes que tienen cierre angular primario tienen el riesgo de avanzar a glaucoma por cierre angular primario de un 28% en 5 años. ¿Y cuál es la progresión después de haber hecho la iridotomía? Bueno, depende de los estudios. Ya, por ejemplo, avanzar de sospecha de cierre angular primario a cierre angular primario, hay estudios de 11 meses hasta 8,5 años. Y obviamente, más prolongados los estudios, mayor porcentaje vemos de progresión, ya que varía entre 0 hasta 39%. Y estudios que muestran que el avance de cierre angular primario a glaucoma por cierre angular primario, más o menos de 4 o 5 años, varía entre 9 a 36%. Y la progresión de glaucoma por cierre angular primario, con un seguimiento de 3,8 años, puede ser de un 24%. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento cuando diagnosticamos una sospecha por cierre angular primario? Bueno, la primera es observar, que es la que más se ha estado realizando últimamente después del estudio SAP. La otra es realizar la iridotomía. Y bueno, si el paciente tiene catarata y hay disminución de la agudeza visual, obviamente ahí se gana el espacio, pero en esos casos que tenga catarata con compromiso de agudeza visual. Bueno, este es el estudio que se realizó en pacientes con sospecha de cierre angular primario, y se evaluó la configuración del ángulo y de cambios longitudinales, el famoso SAP. Se realizó en zonas urbanas de China, que fue un estudio controlado randomizado. Se seleccionaron pacientes entre 50 y 70 años que tenían sospecha por cierre angular primario, y se seleccionaron 889 pacientes, en los cuales en un ojo se realizaba la iridotomía y el otro ojo quedaba como control, y se realizó un seguimiento a 6 años.
Bueno, ¿cuál era el resultado primario que buscaban ellos? Ver la incidencia de enfermedad por cierre angular primario. Y se fijaban principalmente en la presión intraocular, en los hallazgos de sinequia y si es que había cierre angular primario agudo. ¿Cuáles fueron los resultados? Ellos vieron que desarrollaban cierre angular primario en 19 ojos tratados y en 36 de los no tratados. Por lo tanto, lo que se vio que, bueno, la incidencia del resultado primario fue mucho menor de lo previsto, y la conclusión de que sacan aquí es que para evitar que un paciente tenga un cierre angular primario agudo, hay que tratar 41 pacientes que tengan sospecha de cierre angular primario. Por lo tanto, esta evidencia, que por lo tanto no es tan conveniente realizarle a todos los pacientes que tienen sospecha por cierre angular primario. Hay que recordar que este es un estudio que se hizo en China, con una población en particular, porque recuerdo había una doctora de India que ellos tenían el problema de que ellos probablemente veían un paciente y probablemente no sabían cuándo más lo iban a poder ver por la gran cantidad de pacientes que tienen. Entonces, realizar esto y ver cómo está en un tiempo más, probablemente el seguimiento no lo podían hacer. Entonces decía, yo, independiente de este estudio, yo a todos los pacientes que tienen sospecha por ser angular primario les hago iridotomía. Pero gracias a Dios acá en la clínica nosotros podemos seguir en general controlando los pacientes. ¿Ya? ¿Y a qué pacientes entonces deberíamos realizar iridotomía que tienen sospecha de ser angular primario? Bueno, pacientes diabéticos o que tengan enfermedades retinales que necesiten ser dilatados en forma frecuente, habría que hacerles una iridotomía. Pacientes que tienen antecedentes familiares de ser angular primario agudo, y bueno, el criterio clínico, pacientes quizás que son muy rurales, que uno no sabe si vienen a control seguido o no. En otras partes sale pacientes que viajan mucho, ya es un criterio clínico que se podría hacer la iridotomía profiláctica. En pacientes con cierre angular primario y glaucoma con cierre angular primario, el abanico de tratamiento es posible realizar una iridotomía, iridoplastía láser, tratamiento tópico y extracción del cristalino. Aquí hay un estudio que hicieron con iridoplastía láser y seleccionaron los pacientes, 80 personas con 106 ojos, y seleccionaron pacientes que tenían contacto irregular más de 280 grados y que ya le habían realizado iridotomía, que tenían presiones intraoculares mayores a 21 milímetros de mercurio y se evaluaron por un año de seguimiento. Hubo 51 ojos que se les realizó iridoplastía y 55 ojos que se les realizó que se les aplicó análogos de prostaglandina. Lo que se vio es que los pacientes que se realizó iridoplastía tuvieron un 35% de éxito completo, un 35% de éxito y un 30% de falla. Y los pacientes que se les realizó análogos de prostaglandina tuvieron un 85% de éxito completo, un 7.5% de éxito y un 7.5% de falla. Por lo tanto, es más efectivo usar análogos de prostaglandina que la iridoplastía. Otro que podemos hacer es la extracción del cristalino, que esto es bien importante saber cuáles son los criterios para que los pacientes, especialmente con cristalino claro, se pueden realizar una FACO. Este es un estudio que se realizó y se comparó pacientes 27 ojos que se les realizó FACO y 24 ojos que se les realizó FACO más TRAVE. Se siguieron por 24 meses y se vio que los pacientes que se les realizó FACO más TRAVE tuvieron mayor disminución de la presión intraocular y mayor disminución en el uso de medicamentos. Sin embargo, la tasa de complicaciones fue mucho mayor en estos pacientes. Bueno, el estudio IDO, que fue el tratamiento que finalmente demostró que era una cosa que ya varios lo hacían años anteriores, o se sospechaba, pero faltaba la demostración científica en el estudio, de sacar el cristalino claro, era beneficioso para los pacientes que tenían cierre angular. Bueno, el diseño que hicieron en este estudio, se buscaron pacientes que tenían glaucoma por cierre angular primario o que tenían cierre angular primario pero con presiones mayores a 30. ¿Ya? Y a un grupo de pacientes se le realizó la FACO, el cristalino claro, y a otros se le realizó iridotomía. Los criterios de inclusión fueron pacientes con glaucoma de cierre angular primario mayor a 21 milímetros de mercurio o cierre angular primario mayor de 30, diagnóstico reciente, dentro de 6 meses, pacientes mayores de 50 años y que no tenían catarata. Y pacientes que se excluyeron que tenían cierre angular primario agudo previo o glaucoma severo, catarata sintomática,
una longitud axial menor a 19 milímetros, cirugía previa de facoiritomía y riesgo quirúrgico aumentado. El outcome primario era evaluar la calidad de vida de estos pacientes, la presión intraocular y el costo de efectividad. Bueno, de estos se eligieron 805 pacientes y finalmente se enrolaron 419, de los cuales a 208 se le extrajo el cristalino claro y a 211 se le realizó la iridotomía periférica. Finalmente, lo que muestra estos resultados es que claramente la extracción de cristalino claro mejoró la calidad de vida de estos pacientes, fue mayor que los pacientes con iridotomía, y la presión intraocular se logró bajar mucho más que los pacientes que tenían iridotomía. Las conclusiones de Yigel finalmente es que la extracción de cristalino inicial para glaucomas por cierre angular primario y cierre angular primario con presiones mayores a 30 se asoció con mejores resultados clínicos en la iridotomía, es costo efectiva y sí hay que considerar que quizás es un poquito más riesgoso que de riesgo de RCP. ¿Ya? Y no estaría indicada en pacientes que tienen sospecha por cierre angular primario o cierre angular primario con presiones menores a 30. La verdad que es un poquito más discutible. En resumen, ¿cuáles son las indicaciones de la iridotomía? Bueno, pacientes que tienen cierre angular primario agudo en el ojo afectado en el contralateral. Pacientes que tienen sospecha de cierre angular primario de alto riesgo, diabético, historia familiar, viajes frecuentes. Pacientes que tienen cierre angular primario con presiones intraoculares menores a 30, o pacientes que tienen cierre angular primario con presiones mayores a 30, pero que no quieren realizarse la FACO. Bueno, y dentro del abanico de tratamientos para pacientes que tienen glaucoma por cierre angular primario, tenemos la iridotomía, tenemos medicamentos para ayudar a bajar la presión intraocular, tenemos la FACO, que también tenemos la gonosinequiolisis, la endociclofotocoagulación, bueno, y pacientes que siguen progresando, la trabeculectomía y las válvulas. ¿Cuáles son los desafíos y las complicaciones de estos pacientes? En general, como son pacientes que tienen la cámara anterior estrecha, son de difícil acceso, pupila pequeña, prolapso del iris, pujo vitrio, edema corneal, el riesgo de aqueous misdirection y de mayor inflamación. Y los pacientes que se les va a realizar trabeculectomía, está el riesgo de aqueous misdirection, de filtración, de aplanamiento de la cámara anterior y de fusión coroidea. Algunos tips cuando uno vaya a realizar la FACO en estos pacientes. Para evitar el prolapso del iris, lo ideal es hacer un túnel anterior largo y nunca olvidar la paracentesis. Generalmente, pues, si estos pacientes tienen edema corneal, obviamente hay una pobre visión, lo ideal es se puede usar anestesia general y el azul de tripa. Para cámaras anteriores estrechas, inestables y que tienen pujo vitrio, hay que mejorar un mantenedor de cámara anterior, si es posible, y la hidrodisección hacerla bien cuidadosa, para no ejercer mucha presión, y un volumen anestésico pequeño. Y bueno, si hay sinequias posteriores, se pueden utilizar los ganchos de iris, y si hay debilidad sonular, los anillos. Bueno, y volvemos al caso clínico de esta mujer de 38 años, sin antecedentes mórbidos, que consultaba tercera opinión por diagnóstico de glaucoma, y que le habían indicado en una de las consultas extraer el cristalino, y en la otra de las consultas realizar la iridotomía. Las presiones estaban dentro de rangos normales, tenía una hipermetropía, una cámara anterior algo estrecha, y la gonioscopía en el ojo derecho se veía en 2 cuadrantes el trabéculo, pero en los otros 2 cuadrantes no se veía el trabéculo, no tenía sinequias y el pigmento se veía normal. Por lo tanto, en el ojo derecho tenemos una sospecha de cierre angular primario, ¿cierto? En el ojo izquierdo, en 3 cuadrantes se lograba observar trabéculo y en uno solamente la Schwalbe. Por lo tanto, aquí ni siquiera nos da para un diagnóstico de sospecha de cierre angular primario, sino que de una cámara estrecha, probablemente. Por lo tanto, en el ojo derecho, realizar una FACO a una paciente de 38 años, la verdad que no es recomendable. Realizar la iridotomía en el ojo derecho es discutible con los últimos estudios del SAP y todo. Probablemente la mejor opción para este paciente es observar y controlar. Probablemente ella no tiene presiones altas, no tiene sinequia, quizás en 6 meses más, para ver cómo está ella, explicarle bien, depende de la ansiedad de los pacientes, explicarle bien de qué se trata,
y con eso se queda mucho más tranquilo. Bueno, muchas gracias por su atención y un saludo afectuoso a todos.